próximas clases va a tomar sentido. La idea es que como creación caída, hecha a la imagen de Dios, que perdió un poco la imagen de Dios, que perdió un poco lo que era Dios para nosotros, ahora necesitamos a alguien que nos muestre quiénes somos, para que empecemos a ser lo que ya somos. Entonces, empezamos caminando esta historia viendo el final de la película. Les arruiné el final de la película contándoles que el propósito de Dios para nosotros es hacernos, ¿qué cosa? Un reino. Un reino de sacerdotes, ¿sí? Un reino de sacerdotes. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, su Padre. A Jesús sea la gloria y la honra, los siglos de los siglos, ¿sí? Entonces, este texto lo podemos leerlo al revés también, empezar desde el centro. Nos hizo sacerdotes. ¿De quién? ¿Sobre quién? Sobre los soberanos de la tierra. Vamos a reinar en la tierra. ¿Y qué vamos a estar, a quién vamos a estar acompañando? Al que es, que era y que ha de venir. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar dando testimonio de la palabra de Él, testimonio de lo que es Jesús y de todo lo que hemos visto que Él ha hecho con nosotros. Por esa misma razón estaba Juan en Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como sus siervos, con un corazón de servicio. Si bien somos los hijos de Dios, somos un reino de sacerdotes, nuestra actitud tiene que ser la de un siervo. Si bien tenemos chapa, somos hijos de Dios, reyes, sacerdotes, un sacerdocio santo, tenemos chapa para sacar pecho. Pero la palabra nos dice que como siervos. Esa es nuestra identidad, está firme, ¿eh? No se mueve. Pero la actitud hacia los demás de servicio. ¿Cómo hizo Jesús? Él no vino a ser servido, sino a servir y a poner su vida por los demás. Entonces, si bien era el Hijo de Dios, Él vino a servir. Y sobre todo a la iglesia, ¿no? A su cuerpo. Entonces, vamos a entender esto de que vamos a ser un reino de sacerdotes. Ese es el final de la película, ¿no? Y el principio de la película ahora tiene un poco más de sentido. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué cosa? Para que lo labrase y lo guardase. Vimos dos cosas con estas palabras. ¿Qué dos cosas vimos? Que no se trata de un jardinero, ¿sí? Sino que se trata de algo más que un jardinero. Se trata de que esas dos palabras llegaron a ser palabras que tenían que ver con el servicio que se hacía dentro del tabernáculo, con el servicio que hacían los sacerdotes. Tenía que ver con dos palabras muy utilizadas hoy en día, que son ministrar y servir, vigilar y guardar. Pero sobre todo, Ahbat terminó siendo el ministerio, el servicio. Entonces, por eso Jehová Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que sirviera como testigo hacia toda la creación de lo que era Dios, porque estaba hecho a la imagen de Dios. Entonces, al ver a Adán y a Eva, todos hubieran dicho, así es Dios. Viendo comportarse a Adán y a Eva, todos hubieran dicho, así actúa Dios. La idea era que ellos estuvieran para bendición de toda la creación de Dios, para guardarla,
para protegerla, para mantener la creación del no caos, del no orden. Acuérdense que la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Dios la ordenó, la acomodó un poquito, la hizo linda y los pone a ellos para que rijan, para que gobiernen, para que estén a cargo y que ese no caos gobierne. Ese no orden se mantenga en la raya. Sabemos quién es el que trae el no orden o el caos. Pero entonces Dios pone gente responsable, gente que va a estar en contacto con Él para mantener toda la creación que Él puso en su sitio. Entonces Adán y Eva es una conexión con Dios, sacerdocio, servicio, intimidad con Dios, adoración, oración, porque hablaban con Dios. El Edén era si se quiere, un templo cósmico, en donde el cielo y la tierra se conectaban, en donde Dios caminaba con el hombre para mostrarle al hombre todo lo que él era. El hombre estaba con Dios, sabemos que no había vergüenza, no había culpa, no había ninguno de esos sentimientos que hoy tenemos, hasta la caída. Esto es puro repaso, ¿no? Los protagonistas de la película, ¿quiénes son? Vos no sos un extra, yo no soy un extra en esta película. Fuimos llamados a ser parte de esta restauración de lo que Dios empezó desde el principio, apuntando a lo que viene. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Adquirido, ya somos de Dios. Como somos de Dios, somos un linaje escogido, quiere decir que como hijos tenemos un linaje que podés sacar chapa, y también tenemos una actitud de real sacerdocio. ¿Para qué? ¿Para qué nos puso en esto? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, como ninguno de nosotros era judío, pero que ahora somos pueblo de Dios, aún siendo gentiles. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado la misericordia de Dios, pero que ahora la hemos alcanzado. Por pura misericordia de Dios. Entonces somos un real sacerdocio que tiene que anunciar. Para anunciar hay que hablar, para anunciar hay que vivir, para anunciar hay que mostrarse, para anunciar hay que ser. Y entonces vamos a comenzar con el primer fractal de un camino. El fractal, ¿se acuerdan que hablamos de lo que era un fractal? Para los que no saben, es el patrón, la primera unidad de algo, que después se va multiplicando, pero siempre mantiene la esencia, aunque se le agreguen algunas cosas, siempre es la semilla, es la unidad más chica que contiene todo, como la primera célula de nuestro cuerpo. La primera célula de nuestro cuerpo tenía toda la información que tenemos ahora. Bueno, después te agregan vacunas chinas y todo eso, viene otra información, pero no entremos en ese detalle, no entremos. Dios es bueno con nosotros. Entonces tenemos el primer fractal, el templo. Y es muy distinto a lo que hoy entendemos como templo. Entonces, Dios puso a Adán y Eva ¿dónde? En la tierra. Génesis 1, 9 al 13 dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra, está hablando de algo, una extensión, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía, fíjense, lo que necesito es que se ubiquen geográficamente, que intenten de alguna manera, si yo no logro hacerlo, que ustedes por lo menos se ubiquen geográficamente en dónde estaba Adán y Eva. Geográficamente está difícil porque no se sabe. Pero no se sabe, pero más o menos se van a dar cuenta
por lo que vamos a ver. Salía del Edén, ¿de dónde salía? Del Edén, un río para regar el huerto, y de allí se repartía a 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este era el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón, o Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto, ¿de dónde? De Edén. Y eso, palabra ya lo vimos, para que lo guardase y lo labrara. Entonces, creó toda la tierra, y ellos están puestos alrededor de esa tierra. Pero ellos están en Edén. ¿Sí? El río sale de Edén, dice el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto ¿en dónde? En Edén. Es como decir, bueno, puso una quinta. ¿Dónde? En Buenos Aires. Ah, o sea, ¿Buenos Aires es la quinta? No, hay una quinta en Buenos Aires. Una quinta. Entonces, no quiero decir que Buenos Aires es el Edén, porque dentro de la tierra, en Edén, al este, al oriente, está el huerto, el paraíso. ¿Dónde está? Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿En qué parte del Edén? Al este. Donde quiera que sea que se encuentre, estaba al este de ese lugar. ¿Bien? Y lo más importante de este huerto estaba en el centro del huerto. Centro del jardín, centro del paraíso. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra tu árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y también el árbol de la vida. ¿Dónde estaba? En el medio del huerto. Entonces, más o menos no podemos ubicar la tierra, Edén, el huerto que estaba al este y el árbol de la vida en el centro. Parece ser un buen mapa, parece ser un buen plano que estamos viendo. Entonces, vemos que en esta tierra abundaba todo, oro, bedilio, ¿sí? Y ónice. Sabemos que estas son piedras preciosas. Todo esto se repite ¿dónde? En Apocalipsis otra vez, todas estas piedras preciosas. El bedilio no se sabe muy bien qué es. La mayoría de los comentaristas dice que es perla, lo perlado, algo que tiene que ver con la perla. No se sabe muy bien qué es. Pero estaba rodeado de piedras preciosas. Y algo que también no lo dice acá, pero lo vemos en otros textos, como Ezequiel 40, el Edén estaba en un monte. ¿Se acuerdan cuando dice, querubín protector te puse en el monte de Edén, entre las piedras preciosas te caminabas? Era un monte, era algo alto, un lugar alto, por otros pasajes que podemos ver. Entonces acá tenemos un panorama de donde estos primeros sacerdotes iban a ministrar en la presencia de Dios. Iban a llenarse de Dios para poder mantener el orden y el no caos a raya. ¿Sí? Bien, cuando ellos caen, y en vez de mantenerse comiendo del árbol de la vida, comen del árbol que Dios le había dicho que no comieran. Nunca fue la idea de Dios que el hombre conociera el mal
por su propia cuenta, por su propia experiencia. Entonces Dios dice, pero esta gente ya está perdida. No hagamos que coman del árbol de la vida porque van a permanecer en esa condenación eternamente. Entonces, Dios, ¿qué puso? Un querubín y una espada para que no pudieran acceder al árbol de la vida. Ahora, déjenme mostrarles otro plano. Tierra, desierto, atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Ustedes piensan que esto es una coincidencia? ¿Dónde se encontraba Dios con el sumo sacerdote? En el lugar santísimo. ¿Qué separaba el lugar santísimo del lugar santo? Un velo. ¿Qué tenía el velo? Querubines, palmeras, árboles. Y otra vez entendemos que Dios quiere preparar un sacerdocio, alguien que esté frente a Él y que pueda después estar con el pueblo. Otra vez restaura esto, este plano, si lo podemos ver en forma macro, si podemos ver que esto se repite, que esto constantemente Dios lo que quiere es eso, quiere un matrimonio que lo represente en la tierra, después una familia que lo represente en la tierra, después una nación que lo represente en la tierra, como nadie puede, como no pueden el matrimonio, no puede la nación, no puede un juez, no puede un rey, no puede un profeta, no puede un sacerdote, no, tiene que venir alguien que sea el asesor de imagen, que nos muestre cómo es esto de ir a Dios y de representar a Dios. Tampoco es coincidencia que nosotros seamos templo del Espíritu Santo. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde recibimos? ¿Dónde vamos a encontrar esa guianza de Dios? ¿Dónde nos vamos a, así como ellos hablaban en el Edén, en el núcleo, en el lugar más centro donde caminaban con Dios, en nuestro corazón ha venido a morar el Espíritu Santo, desde ahí es donde nosotros podemos tomar de Él. Desde ahí es donde nosotros podemos establecer un contacto con Él. Dios no se ha cansado, ha llenado ese corazón de su Espíritu Santo. ¿Qué pasó en Pentecostés? Creo que el domingo pasado fue Pentecostés, creo. Personas que habían estado caminando con Jesús, que todavía no entendían mucho lo que estaba pasando, que habían estado 40 días con Jesús, fueron llenos de Dios. Y empezaron a hablar. Y empezaron a hablar. Empezaron a hacer un testimonio de lo que era Dios. Desde dónde nació esa fuerza para hablar, esa fuerza para predicar, esa fuerza para sanar, esa fuerza para ser de testigos, aún inclusive hasta la muerte. De la presencia de Dios en lo más íntimo de ellos. En el templo. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. No sabéis, nos dice Pablo, ¿no están enterados de eso? Entonces, ¿será una coincidencia todo esto? Después lo charlaremos. El primer fractal vimos el templo, ¿no? Ahora vamos a ver un poco el real sacerdocio, porque Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen. Y hay tres características, o tres caracteres, o tres personajes principales en todo lo que tiene que ver con las escrituras hebreas,
o el del Antiguo Testamento. Y esos tres personajes principales son los que vamos a ver ahora. Si yo les doy esta definición, alguien que tiene conocimiento directo de un evento y puede hablar de él, porque lo recibió, porque lo vio, o porque lo experimentó. ¿A qué se referirá esta definición? Alguien que tiene conocimiento directo de un evento y puede hablar de él, porque lo recibió, porque lo vio, o porque lo experimentó. Un testigo. Ujú. Testigo, profeta. Testigo. ¿Sí? Esto es el testimonio de alguien. Adán y Eva caminaban con Dios, deberían ser testigos porque experimentaban, recibían y veían a Dios. Fallaron porque ellos quisieron ser como Dios. Entonces, en la Biblia aparecen tres personajes principales: el sacerdote, el rey y el profeta. Si ustedes leen más o menos el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que aparecen rey, profeta, sacerdote, rey, profeta, sacerdote, rey, profeta, y están todos separaditos. Pero en el Edén, las tres características estaban en la primera pareja que existió. Tenían que gobernar, sojuzgar, tenían algo de liderazgo, eran reyes sobre la tierra. Bueno, no eran los únicos que había, pero bueno, eran los reyes sobre la tierra. Dios les había otorgado su autoridad sobre la tierra. ¿Eran sacerdotes? Sí, porque tenían que labrar, ministrar el lugar de acuerdo a lo que Dios les dijera, porque en ellos no había conocimiento ni siquiera del bien ni del mal. Tenían que recibir de Dios para poder. Y profetas, porque ¿cómo lo iban a hacer si no hablaban? Si no expresaban. Real sacerdocio para que anuncien, ese hecho de anunciar. Esto es la imagen de Dios. El centro de este, no sé cómo se llama cuando tiene tres círculos, el centro vendría a ser la imagen de Dios, que representa todo lo de Dios. ¿Sí? Intercesión, dice Sí, Edu. intercesión. Tres círculos en su conjunción en el centro vendría a ser la imagen de Dios. Y entonces, ya el hombre salido de ahí del Edén, creo que la gran pregunta es ¿cómo volvemos a Edén? ¿Cómo volvemos a Edén? Necesitamos un asesor de imagen. Alguien que nos represente lo que deberíamos haber sido, lo que deberíamos haber llegado a ser. Él lo llegó a ser, ahora lo somos en Él, pero a veces no lo entendemos del todo. Entonces nos tenemos que mirar en Él para poder entender. 1 Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente, o sea, un contenedor de vida, un contenedor que tenía vida. El postrer Adán, el último Adán, ya no es que contiene vida, es la vida. Y entonces tenemos un Adán y el último Adán. Son las dos personas, son los dos hijos de Dios creados desde la nada. El primero que falla, el último no falla. O estamos en Adán, o estamos en el postrer Adán. No hay otra opción. O estamos en Adán, o estamos en Jesús. Si estamos en Jesús, somos una nueva raza, una nueva criatura. Algo que ya terminó con la raza adámica. Aunque nos toque caminar un tiempo, pero ahora ya somos
de otro mundo, ya somos otra cosa, ya anhelamos lo otro, ya deseamos lo otro. Bueno, por lo menos yo, no sé ustedes. Yo cada vez que me siento, miro noticias, me veo al espejo, ya anhelo lo de Dios, lo otro de Dios. Entonces, es volver otra vez a las fuentes. Ahora vamos a ver algunos versículos bíblicos. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor exponencialmente, sería muchísimo mayor es el testimonio de Dios. Fíjense, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado de su Hijo. Fíjense que una de las características de nuestro Padre es que, ¿qué hace? Testifica. Testificó acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, dice la Escritura, que tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cuántos? Yo sé que cada uno de ustedes cree en Dios. Dentro de ustedes está el testimonio. Dentro de ustedes mismos está el testimonio. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, con artículo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. No es muy complicado, no hay que ir a Harvard. Si este mononeural lo entiende, lo puede entender cualquiera. Si este simio de Neandertal entiende esto, yo creo que ustedes, que tienen una capacidad superlativa, pueden entender que el testimonio es muy simple. Dios nos ha dado vida eterna, esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Existe solamente. Está existiendo, pero no tiene la vida. Entonces es importante entender esto del testimonio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio, le dice Pablo a Timoteo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Cómo vamos a participar en esas aflicciones? Según el poder de Dios. Quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los aeones, cronos, antes de que existiera nada. Entonces, otra versión dice, así que nunca te avergüences de contar a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Adán y Eva recibieron todo de Dios por gracia. Dios los puso en un huerto el último día y lo primero que hicieron fue descansar. Otro fractal. Lo único que hicieron fue descansar. Descansar en lo que Dios había hecho. Y lo mismo pasa con nosotros en Cristo. Nosotros tenemos que descansar en Cristo, en lo que ya ha hecho.
No es en lo que hay que hacer, sino en lo que ha hecho. Y sobre lo que ha hecho yo tengo que ser. Sobre la base de lo que él ha hecho yo tengo que empezar a ser. El hacer va a venir solo. Entonces, el testimonio, ¿fallaron al dar testimonio a Adán y Eva? Piensen un segundo, ¿fallaron en algún momento de dar testimonio? Cuando la serpiente, Satanás, se le acerca y le dice, ¿con qué no pueden comer de ningún árbol? ¿Dieron testimonio de quién eran el Dios? Fallaron en dar testimonio. Ahora, cuando vemos el espejo de lo que pasó con Satanás y vemos el postrer Adán en el desierto, siendo tentado por el diablo 3 veces, ¿falló en dar testimonio? No. Ese es nuestro asesor de imagen. Eso es lo que nos está diciendo el asesor de imagen. Así tienen que hacerlo. Esta es la forma. Esta es la forma de dar testimonio. Entonces puedes estar en Adán dando testimonio, o puedes estar en el postrer Adán, en Jesús dando testimonio. Son 2 opciones que vamos a tomar. 2 opciones de vida. Pablo nos dice ya al final de Apocalipsis, yo caí ante sus pies para adorarlo al ángel, pero me dijo, mira, no, que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, de lo que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio, esto es importante, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Real sacerdocio, para que anunciemos. ¿Sí? Real sacerdocio, anunciar cuál es el espíritu de la profecía, cuál es el centro, la esencia de la profecía. Según Apocalipsis es Jesús. Otra versión dice, entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora solo a Dios. Porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Me imagino que está claro. Dar testimonio de la persona de Jesús. Él es lo importante. Él es el centro. Esta gente que está en Apocalipsis no ha sido arrebatada. Son creyentes que tienen que estar dando testimonio. No tienen que vencer la vergüenza, tienen que vencer que los van a matar por dar testimonio. No tienen que vencer el miedo, tienen que vencer toda la oposición del anticristo, de los tiempos más duros que le va a tocar vivir a la iglesia. Pero han guardado el testimonio, retienen el testimonio. Por eso la palabra testimonio es mártir. Es alguien que muere en el evento, muere en el intento. Entonces, cada vez que vamos a dar testimonio de Jesús, vamos a morir. Quizás vayas a morir a tus miedos, quizás vayas a morir a tu vergüenza, quizás vayas a morir al que dirán, pero hay que morir. Y te convertís en un mártir. En la versión light. En la versión menos light es que te coman los leones por dar testimonio de Jesús. O que te hagan una antorcha a la noche. Esa no es la versión light. El testimonio de Cristo debería ser algo que está dentro de nosotros, no tiene que ser complicado, no tiene que ser elaborado, no tiene que ser dibujado.
es lo que somos, dice que el testimonio ya está dentro de nosotros. Si tenemos a Cristo, tenemos el testimonio dentro de nosotros. Porque la esencia del testimonio es Jesús. Y acá lo facilista para mí sería decir, bueno, ahora hermanos, meditemos a ver si estamos dando testimonio, que no fallemos como Adán y Eva. Esa sería la forma más típica de terminar el estudio, decir, y dejarles algún tipo de, así, ¿estaré dando testimonio? No, Dios me va a condenar. Olvídense de eso. Yo sé que cada uno de ustedes está pensando en su corazón y va a saber correctamente lo que tiene que hacer. Pero en lo macro, vamos a intentar de ver la Biblia de una forma más panorámica, en cómo una y otra vez el propósito de Dios se va estableciendo y parece que siempre pide lo mismo, con un poquito de variación. Lo que pasa es que a veces, y no digo que esté mal estudiar la palabrita, estudiar lo que dice, porque lo hacemos también, pero también a veces es bueno retirarse un poco y ver el cuadro completo. Porque si no nos podemos perder en los detalles y no entender toda la película. Para que empecemos a hacer lo que ya somos.